muchísimo gusto. Bienvenido el fiscal penal Gustavo Zubia. Gustavo, un gusto que esté por acá. Gracias. Bien, usted escuchó la introducción, como seguramente muchos de los televidentes. Básicamente con usted habría tema hasta las 5 de la tarde, pero además no le cuesta mucho tampoco expresarse. Yo hasta las 9 de la noche estoy dispuesto. Tengo la cena nomás, que es una cosa bien, para mí a mí sagrada. me quedan algunos otros kioscos todavía antes Bien. de las 9. Yo hablaba de la ley que restringe la libertad anticipada, me lo anoté así, ley que restringe la libertad anticipada a reincidentes y reiterantes. Y ponía estos ejemplos que daba Bonomi. Recordé como el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con búsqueda es que había dicho que había algunos que no lo aplicaban porque es inconstitucional. ¿Se aplica o no se aplica esto? Bueno, es una ley compleja. ¿Usted estuvo de acuerdo con Claro, respecto? totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con restringir las libertades, sobre todo a los penados, que es la libertad condicional, y a los penados en cumplimiento de la condena, que es la libertad anticipada. Totalmente de acuerdo. Pero la ley tiene varios problemas. Primero, tiene problemas que ameritan la discusión entre abogados, que usted sabe que bicho más discutidor que el abogado, complejamente, difícilmente lo hay. Entonces, entre algunas cosas, por ejemplo, limita libertades a los que se llaman los reiterantes. El reiterante es el que todavía no tiene sentencia condenatoria. Entonces, por el mismo argumento que recién sus compañeros decían, decía Fernando Vilar, y que Bonomi también manifestaba, pero entró en julio, salió en septiembre, entró en diciembre, y señor, salió en septiembre una persona que todavía no tiene condena y por lo tanto es presuntamente inocente. Y empezamos esos discursos que de acuerdo al ángulo con que se observa la cosa, para mí es un elefante o es una serpiente. ¿Se acuerda? Yo lo repito una y otra vez, los 4 chinos ciegos enfrentados a un elefante, cada uno tocaba una parte del elefante y todos interpretaban la cosa diferente. El que salió en septiembre era presuntamente inocente. Y siempre va pasando que comete nuevo delito y cuando le cae la sentencia del delito anterior es presuntamente inocente en la próxima. Entonces vuelve a salir. Nuestro sistema es desastroso desde el punto de vista procesal penal. Pero volviendo a su pregunta, la ley de espíritu, limitar sobre todo a los que tienen sentencia, que son los que obtienen la libertad condicional y la libertad anticipada, me parece perfectísima la ley. El problema es que se metió con los reiterantes, y ahí viene la discusión, porque como no tienen sentencia, los reiterantes se complica a nivel jurídico de discusión. Y se metió también la ley, y perdóneme el lenguaje coloquial, pero a esta altura de la mañana, cuando la ley restringe la libertad a los que todavía no tienen sentencia, y se complica ahí en la interpretación con un artículo que está en la Constitución de la República, que dice que toda persona, mientras no haya sentencia, tiene derecho a recuperar la libertad. Entonces, la ley avanza por algún lado, complica por otro lado y retrocede, que es lo que ustedes no han hablado todavía, porque otorga, y a mi juicio es un retroceso, otorga e inventa 2 libertades más. La libertad vigilada y la libertad intensamente vigilada, que va a posibilitar de ahora en más y con ese sistema que crea nuevas libertades. Usted me habrá sentido decir hasta el cansancio que sobran institutos liberatorios y por eso estamos como estamos. Pues la ley entonces crea 2 libertades más que yo estoy totalmente en desacuerdo porque, entre otras cosas, va a posibilitar hoy a que rapiñeros puedan obtener la libertad antes de salir. Y todavía, y como es muy breve el espacio, esto amerita una charla de 2 horas el problema de la ley crea otra complejidad. Usted dice, bueno, hay dificultades, pero en definitiva, las libertades condicionales y las libertades anticipadas en algún momento se le van a cortar a los que han reincidido en delito. Porque nadie termina cumpliendo la pena al final. Bueno, pero vamos a empezar ahora después, en cuanto sacamos un poquito de la ley, hacemos el speech general que aquí nadie es sancionado en serio. Somos un país donde no se sanciona en serio. Entonces, así estamos. La ley tiene una vigencia, dice, hasta la entrada en vigencia del nuevo código, que va a ser en julio de este año, en la medida en que no exista contradicción. Va a seguir vigente lo que no contradiga el nuevo ¿Dice que código. puede caer? Claro que puede caer, porque las libertades condicionales y anticipadas en el nuevo código se legislan de otra manera, y donde hay legislación A y donde hay legislación B, se aplica el artículo de esta ley, el artículo final de esta ley, que dice que seguirá vigente en todo lo que sea concordante. Entonces, si no es concordante, si en un lugar pintamos de azul
y en el otro lugar pintamos de verde, no son concordantes los colores. Entonces esta ley apenas va a empezar a nacer, porque ahora le explico que por un tema de que se le aplica a los procesos que recién son posteriores a la ley, apenas va a empezar a nacer esta ley, allá por mayo, junio, cuando realmente empieza a cobrar un poco de vigencia, y 2 meses después cae. Entonces, todas las esperanzas que yo mismo la tuve, estimo de que esta ley no se redactó bien. Eso no implica que tratemos, los desesperados como yo, porque a esta altura del partido uno se desespera, de aplicar en lo que se puede esta ley y bregar para que cuando llegue el nuevo código se interprete de que no hay una discordancia brutal. Pero si a los reincidentes la ley dice que no se le dará la libertad cuando piden la libertad condicional, por ejemplo, y el código dice que sí, hay una discordancia. Entonces ya la pregunta que uno se hace es ¿por qué no legislamos bien? La pregunta que uno se hace es y esa es la pregunta. Y bueno, porque yo puedo pensar que un bufete de abogados que se encarga de juicios penales le interesa frenar una ley como esta de todos lados. Ellos están del otro lado del mostrador. mire, siempre le digo lo mismo, con la humildad que no me caracteriza, le digo así, a mí no me consultaron. Es decir, creamos leyes que empiezan a tener inconsistencias y empieza a generar que el ciudadano común se hace preguntas lógicas, pero cuando pasan por el tamiz jurídico esas preguntas lógicas se transforman en situaciones irracionales. Le vuelvo, perdóneme que me centre porque hoy lo escuchaba las preguntas que los compañeros se hacían cuando el ministro Bonomi dijo entró en julio, salió en septiembre, volvió a entrar en noviembre, salió en febrero. Yo he tenido muchachos de 23 años que tienen 8 antecedentes, 8. Lo que pasa es que seguimos con la hipocresía de decir el que es procesado, aunque existan 3 reconocimientos, 2 grabaciones, la confesión del individuo, es presuntamente inocente hasta que no caiga la sentencia condenatoria. ¿Por qué la llamo hipocresía? Jurídicamente es correcto, pero es hipócrita desde el momento que sobre esa persona la responsabilidad penal es un hecho casi absoluto. Le falta la sentencia condenatoria. Esto no cambia con el nuevo código porque hoy nos decía en la radio la doctora Gatti que parecido al sistema de Estados Unidos, que uno lo ve habitualmente, lo poco que he leído del sistema de Estados Unidos, aquello de la confesión de parte y relevo de pruebas, es decir, si el fiscal no puede negociar con el nuevo código. Sí, pero vamos a empezar y decirle, bueno, se te puede reducir la pena a la mitad si usted asume que esto eso se va a poder hacer. Le explico, sí, se va a poder hacer mientras no se modifique algo gravísimo que tiene la ley, que es la libertad condicional. A ver, usted ve las películas. En las películas el individuo es presuntamente inocente. Se lo inicia, ahora se llama formalización, se inicia el procedimiento, el individuo queda en libertad a la espera del juicio y de la sentencia. Eso va a pasar acá, hay que decirle a la gente que va a haber gente en libertad. No, acá va a ser mucho peor que en Estados Unidos. Cuando en Estados Unidos, vamos a empezar primero con el esquema tipo y todavía no complejizado. Cuando en Estados Unidos la persona va de traje y estuvo 8 meses de traje con la prueba, con el defensor, en la calle, presuntamente inocente, sueltito, pero cuando la sentencia sale y es considerado culpable, el señor cambia el traje por el mameluco naranja y para adentro como corresponde. Pues acá, con el nuevo código, como está el beneficio de la libertad condicional, en la medida en que esa persona, y mire usted, nada menos que lo que se le va a pedir para llevarlo preso, no haya cometido nuevo delito, digo yo, válgame Dios, expresión antigua, poco faltaba, ya cometió un delito y ahora para poder lograr la encarcelación de esa persona, si no cometió nuevo delito, puede obtener el beneficio de la suspensión condicional de la condena, con una demostración policial. ¿Cómo? ¿Para cualquier delito es eso? Para cualquier delito. Entonces, el absurdo, sí, bueno, pero son los absurdos que tendríamos que hablar 8 horas y debatir con personas que, cuidado, se lo plantean en términos teóricos como muy bonito, pero yo me paso hablando de bajar a tierra porque yo trabajo en el barro, yo no trabajo, es decir, le llamo barro en las dificultades de enfrentarse con víctimas que sufren y que dicen, pero volvió a recuperar la libertad, en el barrio está de vuelta y bla, bla, bla. Entonces, el nuevo código tiene un pecado mortal, a mi juicio, que es la libertad condicional. En los países desarrollados con sistemas acusatorios serios, la persona tiene derecho a estar libre, ojo, algunos derechos, porque usted al homicida
serial, no lo puede dejar libre porque al otro día que le iniciamos una nueva causa, al otro día y vuelve a quedar libre, y le iniciamos una tercera y vuelve a quedar libre, ¿hasta cuándo? Hasta que se acaba la población de ese país. Entonces, cuidado con aquello de el derecho a estar en libertad. El derecho a estar en libertad, macanudo, mientras no sea evidente a buen raciocinio del juez que esa persona es un peligro. Pero vamos al caso típico, y les repito, y perdóname que insiste porque ojalá el televidente pudiera captar en todo el dramatismo esta situación de que la persona está en libertad durante todo el proceso, al momento de la sentencia, si no cometió nuevo delito, tiene un 99%, diría yo, de quedarse afuera, de no pagar un solo día. Entonces, la multa de la intendencia me la ponen y yo tengo que pagarla íntegra, pero yo cometo delito, me dan una sentencia, tengo todo un juicio y tengo derecho a seguir libre. ¿Por qué? Y esa es la pregunta filosófica, ideológica de gestión. ¿Por qué? Las cárceles. Ah, mi amigo, está metiendo el dedo en la llaga, pero entonces, los principios están después y los beneficios están primero. Hay un libro de un autor americano que siempre lo cito sobre el tema carcelario y el tema de la prisión, que se llama Conciencia y conveniencia del tema de la prisión. Hay un tema de conciencia que es muy lindo decirlo y yo lo puedo repetir porque es facilongo decirlo y es presuntamente inocente, tiene el derecho a recibir la sentencia de libertad, que en muchos casos puede ser, hay otros que es imposible. Rapiñeros, hurtos con arrebato, delitos sexuales, delitos con violencia, no juguemos. Pero se supone que eso van a quedar presos. Se supone, no, el principio es la libertad. Con el nuevo sistema el principio es la libertad. Cuidado, Claro. Yo soy ferviente partidario del sistema acusatorio, el que se viene, pero tiene unos defectos que los tengo que ver. Yo no soy de los enamorados ciegos que no veo. Yo veo los defectos de la persona de la cual estoy enamorada. Quiero un sistema acusatorio, tiene publicidad, investigación por los fiscales, tiene claridad. Ustedes como prensa, me encantaría que estuvieran presentes porque 4 ojos ven más que 2. ¿Se le va a multiplicar el trabajo a los fiscales por cuánto? Se va a multiplicar, vamos a ver, sobre la cancha se ven los pingos. Otros países han sobrevivido los fiscales, así que no es una cosa tampoco espantosa. Lo que es espantoso es, y repito por 8ª vez, y hay muchas otras cosas. Ustedes saben las libertades. Está la libertad provisional, que se le entrega al que todavía no tiene sentencia. La libertad condicional, que es la más grave en el nuevo sistema, que se le entrega al que cuando tuvo sentencia porque estaba libre, sigue libre. La libertad anticipada. La suspensión condicional de la condena. Una persona, si no comete delito en un año y cometió un delito de pena de prisión, el juez le otorga la repristinización de su conducta. Es decir, vuelve a ser primario, vuelve a obtener la virginidad por ese mecanismo. Después tenemos salida transitoria, reducción de la pena por estudio o por trabajo, y así hoy que los femicidios nos están acosando, hubo autores seriales de femicidio que por estudio redujeron la condena en una 4ª parte, y lo sabemos todos, el caso conocido. Entonces, discúlpeme, señor, usted querrá ser más erudito, querrá tener mejor información, pero si usted mató, no puede ser que por estudiar unos libros, a mi juicio, humildemente lo digo, sé que voy a tener al 99.9 de los abogados del Uruguay en mi contra, no me importa, estoy viejo y cansado de todas estas cosas. Entonces, no puede ser que un homicida serial tenga los beneficios de la reducción de una 4ª parte de la pena por estudio. Permítame sumar a la mesa, Antonio Maeso. ¿Cómo se puede entender que por un lado está lo que decía usted y por otro lado hay acusaciones que hay gente que está presa pero durante años y todavía no tuvo la sentencia, no tuvo la condena? ¿Cómo cierran eso? Porque es exactamente lo opuesto. Por un lado se critica que está la demora en ese proceso y por otro lado se dice que puede salir libre. En el sistema ¿Cómo se actual, entiende? claro, en el sistema actual que tenemos hay demoras en determinados casos complejos que muchas veces no es provocada por el Estado ni por el juez, sino por las partes que al solicitar medidas, pruebas y generar incidentes, a veces los procesos se demoran mucho tiempo. Puede suceder eso y eso es uno de los argumentos para decir que hay que modificar y ir hacia el sistema acusatorio. Exacto. Pero le reinvierto la situación. Cuando decimos que la prisión preventiva, que es esa prisión que hay antes de la sentencia, es mala, y comparto desde el punto de vista conceptual que es mala, en el nuevo sistema tampoco las cosas no van a ser
tan diferentes. Van a ser diferentes, pero no tanto. ¿Por qué? Porque la persona es detenida y no estamos como en aquellas películas que el individuo tocaba unos botones y sacaba la sentencia. No, los juicios pueden demorar años. Y lo ha visto en la Argentina, que tiene un sistema acusatorio, demora años. Y si la persona fue imputada de un múltiple homicidio o de múltiples rapiñas, ¿vamos a decretar que sea formalizada la actuación sin prisión? No, yo espero que los jueces decreten la prisión. Y si se demora el proceso, vamos a estar en la misma hipótesis que usted me plantea, porque hay un dilema de hierro, algo que no se puede torcer, y es que las sentencias, y sobre todo si son con garantías, nunca van a salir en días. Las sentencias, y más en los temas complejísimos, múltiples muertes, múltiples rapiñas, las sentencias demoran tiempo. Aunque usted ponga un sistema a funcionar, como es el acusatorio, atrás de priorizar, de adelantar determinados temas, usted sabe que a la larga la sumatoria de casos termina demorando, y entonces no puede ser de que digamos está mal la prisión preventiva. Es horrible la prisión preventiva, pero es lo mismo que es horrible matar, pero usted mata para comer, yo mato para comer. Hay ciertos males necesarios. La prisión preventiva es mala, hoy se da y la criticamos, y en el nuevo sistema, ojalá que me equivoque y que sea mucho menor, pero que va a haber también prisión preventiva. Por lo tanto, es un mal del sistema que es imposible de poder solucionar. Doctor, hoy por hoy el juez tiene 48 horas para decidir si comienza o no un proceso. ¿Eso se va a mantener? Se va a mantener, y en los casos de procesos donde sea relativamente sencillo resolver si la persona queda en libertad o queda con prisión preventiva, el juez no tendrá por qué diligenciar en esas 48 horas ninguna prueba. Claro. Pero en todos los casos, y en lo que me es particular, me propongo, si estoy en esa trinchera, en todos los casos que sea delitos con violencia, tanto en las personas como en las cosas, delitos de trascendencia sexual o de familia, delitos ni que hablar contra la personalidad, una cantidad de delitos, yo voy a tener necesidad de diligenciar rápidamente prueba en esas mismas 48 horas para demostrarle al juez de que existe suficientemente prueba para poder formalizar una prisión. Porque si no, tendré que decirle al homicida, mire, como tiene 48 horas el sistema para poder determinar si usted va o no va a prisión preventiva, y en 48 horas no me da, entonces vaya para la calle. Que hasta yo le diría, y mira lo complejo del tema, muchas veces en los homicidios, muchas veces, no digo siempre, hay una peligrosidad del sujeto que es específica, es sobre una persona o sobre un núcleo, pero no es una peligrosidad genérica. En cambio, en las rapiñas, en los arrebatos, si soñamos con que la persona se mantenga en libertad hasta el día de que tenga la sentencia, va a rapiñar 20 veces. Pero 20 o 10 por día, y multiplique usted. Entonces, hay insisto con eso, hay ciertos círculos imposibles de superar que se llama la prisión preventiva. Y el otro, y lo que más, si usted me dice, de todas esas libertades y con el nuevo sistema, ¿qué es lo terrible? Es la libertad condicional. Miren que el nuevo sistema, y a ver si le puedo redondear con también con el siguiente ejemplo. El nuevo sistema parte de la base de lo que usted decía. El fiscal habla con el abogado defensor, si el individuo confiesa, hay posibilidades de hacer unos sistemas más abreviados, con menos pena, pero también con menos trabajo, Todo eso funciona cuando usted sepa que para transar fiscal y abogado defensor, el fiscal tiene que tener cartitas en la manga. Nadie transa porque sí. Y bájame la mitad de la deuda. ¿Y por qué? Porque sí. Nadie lo hace porque sí. ¿Cuál es el mecanismo? El fiscal le va a decir al abogado defensor, yo te bajo la mitad de la pena, pero entonces tu cliente que facilite todo el procesamiento, el tema de, en otras justicias, del arrepentido, el individuo que da información. Sí, eso en Estados Unidos es más del 50%. Está, perfecto. Entonces, si ahora tenemos un procedimiento donde al final del proceso, por la libertad condicional, el tipo no sufre nada, ¿con qué transa el fiscal? ¿Qué le ofrece al abogado defensor diciéndole, mirá, yo te descuento? Y el abogado defensor le dice, querido fiscal, no me descuentes nada, porque yo al final del proceso, en un 90% de los casos, con la libertad condicional, a mi cliente lo sigo manteniendo en libertad. Entonces, ¿qué me importa tu ofrecimiento? Entonces, si no, y quiero ser muy clarito, si no mantenemos, perdónenme el ejemplo, el palo, no hay regateo. El regateo viene cuando alguien debe y sabe que lo van a ejecutar. Ahí regatea. ¿Y de qué acusaríamos a los que redactaron esto y aprobaron esto?
No, me queda Porque usted grande. está haciendo una serie de cuestionamientos uno tras Sí, otro y del esto otro... no viene- primero no viene de ahora. La película- Estas normas procesales son envidiables, estupendas, maravillosas para el Uruguay de 1944. Preciosas. vuelvo a la Donde pregunta, el nivel, y claro, ¿Y cuando... quién lo hizo entonces? ¿El Chicho y tonto y retonto? No, lo fueron haciendo sumatoriamente una mentalidad que, a mi juicio, se resume en sancionar es malo. No se debe limitar, no se debe sancionar, hay que dar oportunidades. Toda persona tiene su oportunidad y puede rehabilitarse, lo cual, conceptualmente, Suena es muy bárbaro. bonito. Es muy vendedor, es muy marketinero. Sucede que los que estamos en el barro, repito, es la trinchera que estaba enfrente al Solís, donde usted mostró, ahí está el SIC. Los que estamos en el barro sabemos que esas bellezas son para determinado tipo de ciudadanos que comprenden el valor de la norma, si lo han irrespetado es por una casualidad, pero no para determinado tipo de ciudadanos que hacen del delito su profesión, y lo decía el inspector Guarteche, fallecido y respetado por todos, que hay en la calle 70 o 80 mil delincuentes operativos a diario. ¿Cuánto tenemos en las cárceles? 10.000. Y cuando yo digo que las cárceles hay que multiplicarlas por 5, dicen, ay, subía siempre con tu represión, tu fascismo, tu esto, tu lo otro. Hay un capítulo en el que usted no entró y que un fiscal como el doctor Enrique Viana entra todo el tiempo. Dice que todo el poder a la pata del Poder Ejecutivo, o sea, los fiscales, y habiendo ahora un fiscal con las características como Jorge Díaz, ¿usted tiene miedo que políticamente pueda influir el gobierno en los fiscales con el nuevo código? Antes los fiscales dependíamos del Poder Ejecutivo. Ahora no dependemos del Poder Ejecutivo, somos un servicio descentralizado y eso fue un gran logro. El fiscal de corte tiene una carta que se llama las instrucciones generales, pero son de naturaleza general. Las instrucciones particulares que en otros países los fiscales generales pueden dar, en el Uruguay no las puede dar el fiscal de corte. O sea, que usted confía en que se Confío mantendrá en que el la sistema, independencia. sí, mantenga, pero el sistema es independiente y funciona en la medida en que no tenga este tipo de normativa contradictoria. ¿Se acuerda lo que veníamos hablando recién? Y usted me para cuando me dice, bueno, fiscal, se acabó el tiempo, me baja la barrera. Sí, nos quedan unos Sí. minutos, 5 minutos. Pero déjeme una cortita. Vuelvo a repetirle, libertad provisional, libertad condicional, libertad anticipada, suspensión condicional de la condena, salidas transitorias, reducción por estudio, gracias a la Suprema Corte. Y ahora le sumamos dos, la libertad vigilada y la libertad vigilada intensamente. Le sumamos libertades y esto que venía muy bien, porque restringe a los reincidentes y me parece 10 puntos restringir a los reincidentes, cuando llegue julio, esto tiene gran posibilidad de caer y lo que se va a mantener son todos estos sistemas de libertades y entre ellas la peor, la libertad condicional que se le da al tipo libre cuando cae la sentencia, porque está libre, si no cometió nuevo delito, bueno sería que cometiera nuevo delito, va a seguir libre. A ver si Terrible me- panorama desolador plantea. No, no, Claro. es que- Bueno, le planteo como, filosóficamente su vida, ¿cómo salimos de esto? Porque usted dice que este nuevo proceso, que es acusatorio, que es más rápido, puede terminar que la leguleyería esté en años, en algún caso, y hablaba de Argentina. Tenemos un récord de presos, 10.000. Usted habla que habría que tener 50.000. No, pero es que no es récord de 60.000. presos. No es récord de presos. no es es un récord- récord histórico, Histórico, pero no por un eso. récord absoluto en el Usted sentido... plantea que tendría que haber 50.000, 60.000 presos. ¿Se reduzcan esos 60.000 individuos? ¿Eso es una solución? No. Usted es- plantea que no hay que reducirles por estudio. ¿Qué hacemos con los 60.000 con sus familias? Déjame hacerle cifras. ¿Cuál es el panorama de futuro que usted plantea para El panorama entender? es terrible. Me han dicho apocalíptico, me han dicho incendiario y todo. El problema es que yo a la gente, y usted a la gente, la ve en la calle, conversa con los vecinos y los vecinos están, no puedo usar una mala palabra en televisión, pero se imagina Recalientes, para lo cómo digo yo, están sí, los sí. vecinos. Así que no soy ni apocalíptico ni tiro bombas. Hablo con los vecinos y no soy abogado que pone los pies en el juzgado, sino que pongo los pies en la tierra. Así que, para empezar, ¿cuántas personas hay en prisión en este momento? De acuerdo a mis cálculos, según las denuncias blancas que hay en el país, en prisión hay el 2% o 3% de los delitos cometidos. El 2 o el 3% de los delitos cometidos están en prisión. Ahora bien, como históricamente no habíamos tenido presos, decimos 10 personas es una barbaridad. 10.000. 10.000 personas es una barbaridad. Y yo digo, no, si tenemos
100 delitos cometidos y a prisión de las cifras blancas, no hablo de las cifras negras que son muchísimas más, y tenemos que de cada 100, 2 delitos son los que ameritan pena de prisión, no tenemos mucha gente en las cárceles. Tenemos en términos relativos, pero en términos conceptuales tenemos muy poca gente en las cárceles porque tendríamos que prisionizar más. Y usted me dice, ¿la prisión soluciona? Y yo le digo, sí, porque la prisión sanciona y el que cruza el semáforo en rojo, la segunda vez no es que fue rehabilitado y comprendió el valor de la vida, de la convivencia, no, recibió una multa y la multa evita todo ese tránsito de rehabilitación profunda que habría que hacerle a cada conductor que anda en la calle, que por supuesto no lo va a recepcionar. Entonces, no es que la sanción sea necesariamente la rehabilitación. La rehabilitación es un plus que si viene, aplaudo, pero aunque no venga, la sanción es necesaria para la convivencia, porque sanción tiene usted, tenemos todos sanciones y por eso cuidamos nuestros actos. Yo no tomo más cerveza en un asado porque sé lo que me va a pasar cuando salga con el coche. Y necesité un proceso profundo. No necesité el proceso profundo. Sé que el inspector me está esperando, me va a quitar la libreta 6 meses, me va a doler muchísimo y punto. La sanción educa. Ahora, cuando uno dice eso, ¡ah, mi Dios! Me llegan los palos de todo tipo y color. Ayúdeme con los pies en la tierra. Se viene el nuevo Código del Proceso Penal 16 de julio. Supóngase que esto es la Fiscalía, su oficina, su despacho. ¿Cómo anda su vida? Encantado, anda bien. Anda bien. Nos saludamos, vamos a hacer el speech. ¿Cómo viene el proceso para la instrumentación? ¿Qué va a pasar con su oficina? ¿Se va a agrandar? ¿Precisa más gente? ¿Hay que contratar más gente? ¿Va a seguir trabajando acá? ¿Cómo arranca esto? Eso es resorte hoy de la Fiscalía de Corte o de la Fiscalía General, que es la que tiene que organizar, es el fiscal, que usted lo invita a Díaz va a venir gustoso. Sí, lo vamos a invitar a Jorge. O sea que usted no tiene nada en este momento. No. Yo voy a pedir medios. Yo voy a necesitar más medios, voy a necesitar más tiempos, voy a necesitar más gente para poder implementar mi acción, no solamente con policía, sino a la vez en el juzgado. Yo tengo que en 48 horas plantear ante el juez cuando tengo ¿Y qué señal tiene del fiscal Jorge Díaz? Y todo indica de que van a haber movimientos, de que van a haber creaciones, de que van a haber reajustes muy importantes, pero es él el que tiene la llave para lo que usted me está preguntando. Yo hoy lo que puedo decir son los beneficios del nuevo sistema, oralidad de investigación por la policía, plazos y garantías mejores, pero como contrapartida de esos beneficios tiene sistemas liberatorios obscenos. A mi juicio es una calificación muy dura, pero es obsceno que la persona... Hoy tenemos casi la mitad de los procesados sin prisión. Bajo el acápite de que la prisión es muy dura, entonces se procesa sin prisión. Pero cuando llega la sentencia tampoco van a prisión porque tienen la libertad condicional. Entonces, por ser una cosa muy dura, no aplicamos nada en el 50% de los casos y el delincuente, cuando es procesado sin prisión, sale así, sale vivándose a él y a sus amigos, ganamos. Y entonces, mi amigo, y discúlpeme la frase grosera, no nos quejemos si no modificamos el chip. Si yo tengo un perro que cada vez que llego a mi casa me salta, me embarra, me muerde, si yo no lo disciplino, y al perro hay que disciplinarlo, y en este planeta todos nos tenemos que disciplinar, y esa es la forma de convivir. La libertad es límite de unos sobre otros. Pero es un poco la característica del Uruguay. ¿Usted hizo la facultad a fines de los 60, comienzos de los 70? En los 70 hacia los 80. Hacia los 80. Tuvo, seguro, después vino la dictadura, ¿no? Pero algunos de esos profesores que escribían los libros conocimos. Sí, pero es que... Pero mira dónde voy. Yo lo digo muchas veces, pero usted está trabajando cuando yo digo esto. Este país, si yo mato a una persona, puedo llegar a tener la pena máxima de 30 años por los agravantes. Si mato a 10, puedo llegar a tener la pena máxima de 30 personas. Si mato a 300, puedo llegar a tener la pena máxima de 30 personas. A nadie se le movió el pelo. Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, eso es filosofía personal, pero nunca ninguno de esos prohombres que hicieron el derecho en todo el siglo XX dijeron, no, si mató a 15, y alguien dirá del otro lado, mirá, le saltó el enano fascista también a este. ¿Eso significa que yo también lo tengo? Porque usted mismo lo dijo, me dicen fascista, me dicen incendiario, me dicen... Pero es lo mismo en este país. Muchas veces es lo mismo. No voy a nombrar ningún prohombre, pero todos los prohombres nunca se preguntaron si matar a 300 era lo mismo que a uno. Acuérdese que el chiste de Mafalda, que matar a uno es un homicidio,
Y matar a 3.000 amerita muchas veces un bronce. Acuérdese, no lo digo yo, lo dijo Mafalda, que yo la leía en los 70. Mafalda para mí era el arquetipo de la racionalidad. Sí, yo creo que estamos viviendo y seguimos viviendo un mundo donde razonamos al nivel de frutillitas, es decir, donde todo es perfecto y la realidad cursa por otros lados. Para mí la realidad, esto a nivel filosófico, la realidad es perfecta pero terrible. Todas las realidades en todos los órdenes de la vida. En estos niveles, muchas veces nosotros, los que hablamos, los que nos escuchan, están en apartamentos, tienen portero, andan en vehículo. Hay otra realidad en el Uruguay, hay otra realidad donde el delincuente no solamente forma su familia para la delincuencia, sino que hace cálculos permanentemente de los beneficios de delinquir, vive del delito y aunque en determinado momento tenga una caída en el sistema, él sabe que el sistema lo devuelve rápidamente a la palestra, porque tiene, y no me obliga a repetírselas, todas las libertades, todos los beneficios, los que vuelven a ser primarios y encima, con esta ley que a mi juicio en julio caduca, que si no tendría muchas cosas muy buenas, reincidente, no querido, si son reincidentes no salí, con esta ley que en julio caduca todavía le suma 2 libertades más que van a afectar a Rapiñero. Entonces, no es que tire bombas, es que alguien tiene que hablar, no ser políticamente correcto y decir las cosas como son. Doctor, le agradezco por hoy. Es terrible. Por hoy le tomo la palabra hasta las 9 de la noche, hacemos un especial y mire que va a capturar audiencia porque la gente está un poquito desesperada. Si se quedó con ganas, el doctor Zubia va a estar en Poder Ciudadano Radio el jueves a las 8 de la mañana. Ahí a las 9 nos echan porque no hay hay otro programa después, pero este jueves a las 8 de la mañana vamos a estar con el doctor Gustavo Zubia. Nos echan si pueden. Que pase bien, Gustavo. Gracias, gracias. Pausa, ya venimos. Hacemos el speech general que aquí nadie es sancionado en serio. Somos un país donde no se sanciona en serio. Entonces, así estamos. La ley tiene una vigencia, dice, hasta la entrada en vigencia del nuevo código, que va a ser en julio de este año, en la medida en que no exista contradicción. Va a seguir vigente lo que no contradiga el ¿Dice nuevo que código. puede caer? Claro que puede caer, porque las libertades condicionales y anticipadas en el nuevo código se legislan de otra manera y donde hay legislación A y donde hay legislación B, se aplica el artículo de esta ley, el artículo final de esta ley, que dice que seguirá vigente en todo lo que sea concordante. Entonces, si no es concordante, si en un lugar pintamos de azul y en el otro lugar pintamos de verde, no son concordantes los colores. Entonces esta ley apenas va a empezar a nacer, porque ahora le explico que por un tema de que se le aplica a los procesos que recién son posteriores a la ley. Y siempre va pasando que comete nuevo delito y cuando le cae la sentencia del delito anterior es presuntamente inocente en la próxima. Entonces vuelve a salir. Nuestro sistema es desastroso desde el punto de vista procesal penal. Pero volviendo a su pregunta, la ley de espíritu, limitar sobre todo a los que tienen sentencia, que son los que obtienen la libertad condicional y la libertad anticipada, me parece perfectísima la ley. El problema es que se metió con los reiterantes, y ahí viene la discusión, porque como no tienen sentencia, los reiterantes se complica a nivel jurídico de discusión. Y se metió también la ley, y perdóneme el lenguaje coloquial, pero a esta altura de la mañana, cuando la ley restringe la libertad a los que todavía no tienen sentencia y se complica ahí en la interpretación con un artículo que está en la Constitución de la República que dice que toda persona, mientras no haya sentencia, tiene derecho a recuperar la libertad. Entonces la ley avanza por algún lado, complica por otro lado y retrocede, que es lo que ustedes no han hablado, totalmente de acuerdo. Pero la ley tiene varios problemas. Primero tiene problemas que ameritan la discusión entre abogados, que usted sabe que bicho más discutidor que el abogado, complejamente, difícilmente lo hay. Entonces, entre algunas cosas, por ejemplo, limita libertades a los que se llaman los reiterantes. El reiterante es el que todavía no tiene sentencia condenatoria. Entonces, por el mismo argumento que recién sus compañeros decían, decía Fernando Vila, y que Bonomi también manifestaba, pero entró en julio, salió en septiembre, entró en diciembre, y señor, salió en septiembre una persona que todavía no tiene condena y por lo tanto es presuntamente inocente. Y empezamos esos discursos
que de acuerdo al ángulo con que se observa la cosa, para mí es un elefante o es una serpiente. ¿Se acuerda? Yo lo repito una otra vez, los 4 chinos ciegos enfrentados a un elefante, cada uno tocaba una parte del elefante y todos interpretaban la cosa diferente. El que salió en septiembre era presuntamente inocente. Con muchísimo gusto, bienvenido el fiscal penal Gustavo Zubia. Gustavo, un gusto que esté por acá. Gracias. Bien, usted escuchó la introducción, como seguramente muchos de los televidentes. Básicamente con usted habría tema hasta las 5 de la tarde, pero además no le cuesta mucho tampoco expresarse. Yo hasta las 9 de la noche estoy dispuesto. Tengo la cena nomás, que es una cosa bien, para mí a mí sagrada. me quedan algunos otros kioscos todavía antes Bien. de las 9. Yo hablaba de la ley que restringe la libertad anticipada, me lo anoté así, ley que restringe la libertad anticipada a reincidentes y reiterantes. Y ponía estos ejemplos que daba Bonomi. Recordé cómo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, con búsqueda es que había dicho que había algunos que no lo aplicaban porque es inconstitucional. ¿Se aplica o no se aplica esto? Bueno, es una ley compleja. ¿Usted estuvo de acuerdo con Claro, respecto? totalmente. Estoy totalmente de acuerdo con restringir las libertades, sobre todo a los penados, que es la libertad condicional, y a los penados en cumplimiento de la condena, que es la libertad anticipada todavía, porque otorga, y a mi juicio es un retroceso, otorga e inventa 2 libertades más. La libertad vigilada y la libertad intensamente vigilada, que va a posibilitar de ahora en más y con ese sistema que crea nuevas libertades. Usted me habrá sentido decir hasta el cansancio que sobran institutos liberatorios y por eso estamos como estamos. Pues la ley entonces crea 2 libertades más, que yo estoy totalmente en desacuerdo, porque entre otras cosas va a posibilitar hoy a que rapiñeros puedan obtener la libertad antes de salir. Y todavía, y como es muy breve el espacio, esto amerita una charla de 2 horas el problema de la ley crea otra complejidad. Usted dice, bueno, hay dificultades, pero en definitiva, las libertades condicionales y las libertades anticipadas en algún momento se le van a cortar a los que han reincidido en Porque delito. nadie termina cumpliendo la pena al final. Bueno, pero vamos a empezar ahora después, en cuanto sacamos un poquito la ley,